Hola, bienvenidos a una nueva reunión de Consorcio, este primer y único programa de servicios dedicado exclusivamente al mundo horizontal. Y hoy tenemos un programa didáctico, un programa en el que vamos a aprender un montón de cosas, desde cómo conseguir una buena inmobiliaria para empezar a hacer nuestros trámites, hasta meternos en el mundo de los administradores y entender la problemática del día a día con respecto a lo que les pasa a ustedes del otro lado. Pero arranco saludando a mis compañeros como siempre. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva casa, Eduardo, porque no estuviste en el programa anterior, así que bueno, estamos debutando en estudio nuevo. Muy cómoda la casa. Bueno, me encanta que estés cómodo. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, y Dani, ¿qué tal? Dami, ¿cómo va? ¿Todo bien, por suerte? Bien, te vi muy activo con el teléfono, después te iba a preguntar... Trabajando para el programa como corresponde. Me parece muy bien. Antes de meternos en tema, voy a presentar a nuestros invitados que nos van a acompañar durante todo el programa porque tienen que ver con temas legales, tienen que ver con temas de administración, así que van a estar muy presentes con nosotros. Hoy casi que los vamos a hacer trabajar de panelistas nuestros hoy también, así que saludo a Patricia Fernández. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Sos miembro de comisión directiva y asesora legal de AIER, que después nos vas a explicar un poquito qué es AIER y por qué la importancia de participar de AIER. Y está a tu lado Juan Carlos Tálice, que es licenciado en Administración y director de Consorcity, que es una de las administraciones más importantes de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir y nos vas a estar contando también un poquito cómo es el día a día de la administración y tengo entendido que has viajado por el mundo, has trabajado en otros lugares del mundo, así que vamos a hacer un poco, si te animás después, un comparativo entre la Argentina, los problemas que hay aquí en la Argentina y en algunos lugares del mundo, ¿sí? Con mucho gusto. Dale, pero arranco por el que más estaba trabajando en el equipo, el que estaba con el teléfono a full, porque, Dani, venimos hablando en los últimos programas y hoy me dijiste especialmente, repasemos cómo tenemos que hacer para conseguir una buena inmobiliaria, cómo arrancamos el trámite, cómo entramos a la página a buscar qué cosas. Dami, permitime agradecerle a la gente. Bueno, entran muchas consultas semanalmente. Antes que nada, pedirle disculpas porque a veces no llegamos a contestar a todos. Está buenísimo las consultas, con un poquito de tiempo le vamos a contestar a todos, pero sí lo que entró particularmente esta semana, porque estábamos hablando del tema de Pozo, estos 10 segundos que se tienen que tomar antes de elegir una inmobiliaria. Vamos a repetir y las veces que sea necesario lo vamos a seguir diciendo. Tomemos el ejemplo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay un colegio que a los que vendemos en Capital nos regula y nos controla, que se llama CUSICBA, Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes se meten en la página, van a la parte de padrón, donde dice padrón, y por ejemplo, tómenme, en el caso mío, si no tienen mi matrícula, ponen Daniel Zampone. Y ahí le tienen que decir si estoy activo, no estoy activo, si estoy legalmente para operar o si no estoy. Entonces es un trabajo de 10 segundos que se pueden ahorrar un montón de problemas. ¿Por qué? Porque el colegio a nosotros nos regula y nos controla. Los casos que estuvimos hablando de los pozos que no se llevaron a cabo eran inmobiliarias ilegales. Entonces, tómense esos 10 segundos, me entraron muchas consultas de cómo hacer, los vamos a repetir las veces que sea necesario, es muy elemental, es muy fácil. Estamos poniendo el ejemplo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El colegio se llama CUSICBA, entran a la página, entran al padrón y si no tienen la matrícula del inmobiliario, ponen el nombre y el apellido y ahí le tiene que salir. Perfecto. Con ese sencillo primer paso, por lo menos nos aseguramos un poquito más, que exista la inmobiliaria, que esté registrada y que porque sabés que te garantizás, Dami, que hay un colegio que te está controlando. Claro. Porque para nosotros no podemos hacer lo que queremos. Hay alguien que nos controla y el caso que trajimos la semana pasada de ese pozo que no se llevó a cabo eran truchos, eran pseudo inmobiliarios. Entonces 10 segundos que le lleva a la gente, que muchas veces no lo hacen por ignorancia, pero me entraron muchas consultas a raíz de este tema. Y bueno, es un consejito que éramos 10 segundos, lleva meterse en la página. Jonathan, antes de entrar en la encuesta de encargados, que creo que es el tema con el cual vas a abrir vos, déjame mandarle un saludo a Pablo de Fotografía Neom, que se ha portado muy bien con nosotros y se va a seguir portando muy bien con el programa, es un amigo. Hiciste una encuesta con respecto a encargados, que ahora la vamos a ver, así nos pones en tema. Antes de que arranques te digo que soy pro encargados. El encargado que tuve toda la vida en el edificio de mis padres es el que me hizo hincha independiente, Fanny, le mando un saludo. Estuvo unos 20
20 años, o sea, en realidad me fui yo después del departamento, él siguió mucho tiempo más, así que los quiero, los banco y sé que hiciste una encuesta con respecto a los encargados. ¿Él te hizo hincha independiente? Él me hizo hincha independiente. Te hizo un daño. Le debo la alegría más grande de mi vida, Fanny, así que por eso lo quiero tanto. Sí, hicimos una encuesta en Instagram. Que creo que figura. Ahora acá. la podemos compartir. Si la podemos ver, la encuesta que tiene que ver con si tenés encargado en tu edificio. Claro, el primer acercamiento era si tenés encargado en tu edificio. El 72% nos dice que sí, el 28% nos dice que no. En otra época eso sería casi impensado. Claro. Es lo que decimos siempre acá. A ver, nadie está en contra ni de los encargados, pero me parece que las épocas cambian y hay otras opciones. Entonces, hay consorcios que lo requieren y hay consorcios que quizás no, consorcios chicos. ¿Y cómo sabe el consorcio si necesita o no un encargado? Yo pienso en el edificio de mis padres donde vivía y la verdad que sin Fanny no funcionaba el edificio, porque a toda hora vos lo veías siempre listo, le tocábamos el timbre cuando necesitábamos algo. Eran 7 pisos por 2 unidades, 14 unidades. Y la verdad es que estaba siempre, y los fines de semana. Digo, no me imagino ese edificio funcionando sin la presencia del encargado. Tener un buen encargado en el edificio es lo mejor que te puede pasar. Un edificio que tiene un encargado bueno, yo siempre le recomiendo no lo deje ir, porque tener un encargado bueno es lo mejor que le puede pasar al edificio. Tener un encargado de los malos es lo peor que le puede pasar, porque estás conviviendo bajo el mismo techo con el enemigo. Entonces, ese enemigo se está llevando un 70% de todo el gasto general de expensas de tu edificio. Y es tu enemigo. Entonces, al malo, deshacete. Al bueno, cuídalo y cuídalo bien. Hay muchas consultas en la semana, me llegaron, de gente que dice, mi encargado trabaja 8 horas por día en el edificio. ¿Lo puedo hacer trabajar 4 y le pago la mitad? Porque, claro, ya es tan grande el apuro económico que tiene la gente en cuanto a las expensas, que no la puede pagar. Claro, pero después son reales esas 4 horas, porque después le tocan el timbre fuera de horario. La verdad es que, ¿cómo estipulas? No, está bien, pero digo, primero no corresponde que a un trabajador que está en 8 horas le bajen a 4 de golpe. Digo, me parece que tendrá es el derecho que hacer un acuerdo, tendrá que hacer un acuerdo entre ambas pero después, partes. el resto de los vecinos cumplen ese horario, porque vos decís, bueno, trabaja de 8 a 12 y a las 3 de la tarde van y le tocan el timbre igual. Y bueno, pero hay que hacer entender a la gente que no le pueden tocar el timbre a las 3 de la tarde. Si tiene vivienda en el edificio y es de media jornada, le pueden tocar el timbre durante su trabajo, el horario de trabajo, y si no, cuando hay una emergencia. Y el encargado está obligado a colaborar para sacar al consorcio de la crisis del momento, de la emergencia. Yo en lo particular, como decía el doctor Aguad, creo que lo mejor que le puede pasar a un consorcio es justamente tener un buen encargado. Después hay otros que son encargados más o menos y otros que no son de los mejores. Pero lo que en definitiva el consorcista tiene que plantearse y decidir es si está dispuesto a afrontar el costo que tener un empleado significa. En el siglo XXI, tanto en Argentina como en cualquier otro país del mundo, cada vez es más caro tener un encargado, tener un personal contratado. Hace 10 o 20 años en todos los edificios había encargados, como indicaban recién en el panel, y era muy común también ver en departamentos de clase media que había empleadas domésticas, por ejemplo, trabajando en las casas prácticamente todos los días. Hoy eso es un lujo, son servicios diferenciales. Lo que el consorcio tiene que replantear es si está dispuesto a afrontar ese costo y ese servicio que hoy es casi premium. Yo te puedo entender esto y te lo tomo y habría que ver después pro y contra de tener o no encargado, porque si solo lo vemos de lo económico tal vez sea una ventaja, si después vemos todo lo que perdemos con respecto a no tener un encargado fijo, es una desventaja y hay que analizar. Tal vez después termina saliendo más caro también. Y siempre hablamos de un buen encargado, ¿no? Desde ya, porque si hablamos, como decía el doctor Aguad, de un mal encargado, estamos hablando de otra cosa. Pero debe ser difícil, primero porque ya está. Y segundo porque a veces, si solo mirás lo económico, decís lo saco, pero después te empiezan a faltar un montón de otras cosas. Pero es lo económico funcional. O sea, no se refiere... O sea, lo económico va de la mano de lo funcional. Yo creo que como reitero, hay situaciones en las cuales sí se requiere una persona, digo, y en otras situaciones quizás era uso y costumbre, y con servicios modernos se suple. O sea, tengo casos, en Palermo cambiamos el encargado, bueno, el encargado no era de lo mejor tampoco, fumaba cosas raras, bueno, lo echamos.
Y no pusimos otro encargado, pusimos una empresa de limpieza. Estas expensas no se modificaron muy poquitito por el aumento. De hecho, ahí hicimos una optimización de recursos, esto que hablamos siempre. Cambiamos todo el sistema eléctrico, luces LED, hicimos toda una optimización y antes gastaba 10.000 pesos en luz, ahora gasta 2.000. Entonces, toda esa optimización, más el no tener el encargado, le significó primero bajar las expensas y después que no aumenten tan fuerte, ¿entendés? Perfecto. Entonces, vamos a Mar del Plata rapidito porque ya nos tenemos que ir a nuestro primer corte, pero vamos a ver lo que nos dice nuestra compañera María Emilia Patiño desde allí. Me gustaría marcar las diferencias entre lo que es administrar en Mar del Plata y administrar en Buenos Aires. Mar del Plata tiene ciertas características especiales que son las que voy a marcar. No solo está constituido por turistas, que hay un recargo en el verano, sino también hay un universo que está durante todo el año que genera unas características especiales. Al haber menos gente viviendo en los edificios, también hay menos involucración de determinadas personas en el edificio. También hay mucha gente que alquila los departamentos a fin de poder sustentar las expensas, porque son dobles departamentos. Es toda una psicología de cuando fue el auge de Mar del Plata, en los años 70, 80, las cuales muchas familias venían a veranear a Mar del Plata con sus hijos chicos y que hoy ha cambiado totalmente la forma, la dinámica de veranear. Entonces esos chicos, esa gente que antes era chica, ahora es grande y les están quedando algunos matrimonios muy grandes los departamentos, muy costosos, porque acá no solo el costo es las expensas, sino lo que es municipal, rentas y obras sanitarias. Entonces les cuesta mucho mantener los departamentos y lo alquilan. Otro tema que es muy importante es el universo de las personas mayores que hay en Mar del Plata, con lo cual su postura de vida es bastante diferente, porque quizá económicamente sabemos de que hay muchos problemas con el tema de los jubilados, entonces tienen una forma de encarar los aumentos, por ejemplo, dentro de los consorcios o las mejoras dentro de los consorcios, con la limitación propia de alguien que no tiene una vida activa, y eso hace que no siempre se pueda hacer proyectos con fluidez, sino que hay que tener en cuenta este tipo de personas, que hay muchísimas en Mar del Plata. Estas son parte de las características y de la idiosincrasia de una ciudad como Mar del Plata. Ahí está, muchas gracias María Emilia. Y Patricia, ¿tenías algo para comentar? Muy breve. Nosotros tuvimos delegación de ayer en Mar del Plata un tiempo, así que conozco la problemática, y la ausencia de población estable hace que, por ejemplo, las asambleas se hagan en los tiempos, digamos, diferentes a lo que se hacen en Buenos Aires. En Mar del Plata se espera al verano o la época invernal para hacer una asamblea legítima. Al revés que en Buenos Aires, donde se vería muy mal que se convoque a la gente cuando supuestamente está de vacaciones. Claro. Y esto yo lo quiero enganchar con muchísimos casos que nos llegaron. Por eso también hicimos acercamiento con María hace 2 años ya casi, con María Emilia. Nos llegaron muchísimos casos de que en Mar del Plata hay muchísimas estafas. Lo que nombraba la gente mayor. La gente mayor a veces ni siquiera baja por días, le da la plata de las expensas al encargado, y entre el encargado y algunas administraciones que no son administraciones, terminan a la larga sin pagar esas expensas, rematándole a la pobre señora, que está convencida que pagó. Y está convencida y echándola de su casa, una locura. Y tenemos casos que nos han llamado llorando. Conozco casos, especialmente también en un lugar donde yo tenía departamento, que le habían hecho. O sea, es muy complicado lo que pasa cuando entran con malas administraciones allá en Mar del Plata. Falta regulación entonces allá, ¿no? Como y allá falta. Y aparte los encargados, en las épocas que no hay nadie, también subalquilan. Tengan cuidado el que tenga departamento, porque muchos casos de encargados malos
subalquilan los departamentos sin que nadie se entere. De administradores inmobiliarios también. También. Sí, También. sí. Ahí Y los usan como hotel alojamiento. También. Muchas veces. Nosotros nos vamos a ir a nuestro primer corte y ya seguimos con mucho más reunión de consorcio. Matafuegos Lugano SRL es una empresa con más de 25 años de trayectoria en el mercado de la protección contra incendios, especializada en el mantenimiento y recarga de extintores certificados por normas IRAM, OPDS y la Agencia Gubernamental de Control. Matafuegos Lugano, la mejor opción para proteger su vida y la de sus seres queridos. Administración de Consorcios Consortium. Contrataciones transparentes. Avenida Cabildo 3644, local 22. 5263-8659. Administración Consortium. Viví tranquilo en tu edificio. Del resto nos encargamos nosotros. Segundo bloque de reunión de consorcio. Y Patricia, en el corte recién decías, bueno, hay más para hablar de este tema, de los encargados. Hablemos tranquilo, acá venimos para hablar de todo. Ya nos vas a contar un poquito más que Sayer y por qué los administradores tienen que participar de la Cámara. Pero este tema puntual de los encargados en la costa es una problemática difícil de resolver, de los encargados y los administradores, ¿no? Claro, vinculado a lo que les comentaba anteriormente, al no existir población estable en los edificios, mucha gente que vive en Buenos Aires decide dejarle la llave al trabajador por si se necesita hacer alguna reparación o hay algún problema. Obviamente, bueno, lo que uno sugiere es un amigo, otro vecino que viva en el edificio. Claro. Que no siempre lo tenés o no siempre conocés, porque mucha gente también compra para ponerlo en alquiler y no va nunca y no conoce a nadie. Perfecto. Hoy con el correo electrónico el administrador te avisa hay un problema en tu unidad funcional y es tu obligación estar. Pero lo que digo es no favorecer lo que sería un delito, porque lo que estamos hablando no es de un mal encargado. Estamos hablando de un encargado que comete abuso de confianza. Claro. Es un delito penal, que es diferente. Es una mirada jurídica. Que esto pasa más en los lugares turísticos donde el encargado o quien tenga la llave sabe que no va a ir nadie durante el año y hace actividades. Exacto. Perfecto. Bueno, ya que estás con la palabra, contanos un poquito de ayer. Bueno, cómo no. Sos la secretaria, la asesora legal. Soy asesora legal, parte de la comisión directiva. Bueno, en primer lugar, ¿qué es Ayer? Ayer es un lugar de encuentro de todo el sector consorcial. Nosotros hacemos actividades donde participan propietarios, administradores y consejeros. Pero, ¿qué ocurre? También es una asociación que recibe a administradores que permanecen en la institución como socios. Entonces estamos como más emparentados con los problemas de los administradores de consorcios. Acá tenés dos, no sé si son socios, pero bueno, por lo menos tenés dos administradores como para, como para compartir la problemática para y para ver desde qué lugar se puede ir resolviendo. Bueno, no sé si el objetivo es resolver esa problemática o por lo menos ir charlando el día a día de lo que pasa. En el caso del administrador, que en realidad es su profesión, el apoyo, la utilidad de la Cámara es más prolongado en el tiempo. El propietario puede venir, consultarte un problema puntual, tengo una filtración, cómo la reclamo, y ahí terminó el vínculo con la institución. Mientras que el administrador tiene que resolver a diario problemas. Entonces eso hace que podamos decir que somos una Cámara con más de 25 años de antigüedad y con gente que empezó con nosotros como Cámara. Claro, y ahí me das pie para preguntarle a Juan Carlos, bueno, ¿cuáles son esos problemas diarios de una administración hoy? Si tuvieses que ir a una Cámara o si nos tenés que contar, a veces Jonathan nos va poniendo en el día a día, y lo vemos con los reclamos de la gente en general, porque las consultas que nos van haciendo durante el programa tienen que ver con los reclamos del día a día. Pero hoy, ¿por dónde pasa la preocupación, la ocupación de ustedes? Este 2019 y el 2018, que fueron años por demás complejos a nivel económico para la sociedad, el eje del conflicto pasa por ese lado. El presupuesto que se recauda para hacer frente a los gastos del edificio
suelen no ser suficientes. ¿Por qué? Porque por más que uno haga una planificación, presupueste cuántos son los fondos que va a juntar el consorcio a lo largo del año, o de 6 meses, o de 3 meses, con la inflación, que uno nunca sabe bien cómo calcularla, claro, y siempre le termina, por ser optimista, pensando que va a ser un poquito menos de lo que después resulta ser, junta menos fondos de lo que necesita para poder hacer todas las tareas que ese edificio requiere. Entonces, el problema es ese en particular, y la forma de resolverlo, por lo menos como nosotros lo atacamos, es tratando de tener vínculo permanente con los consejeros, o bien hacer asambleas donde se explique la situación, donde se defina con los propietarios, se delibere y se defina cuál es la necesidad económica que tiene el consorcio, que automáticamente representa un aumento en la expensa, que es lo que nadie quiere, porque hoy la expensa es ya altísima. A ver, hagamos el ejercicio, supongamos estamos en una asamblea y nos tenés que decir esto, y nosotros tenemos como vecinos que deliberar. A ver, imagino si hay amenities, me decís, bueno, la pileta no la usemos más y bajamos costo ahí, y tal vez hay 2 vecinos que mueren por la pileta y vienen al edificio por la pileta, y tienen chicos que solo quieren la pileta y el resto no. Digo, debe ser un problema, o el gimnasio, o el... Pasa eso. Por ejemplo, el año pasado y en el 2017 también lo que más aumentó fueron los servicios públicos principalmente. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago para consumir menos electricidad o menos agua o menos gas? Y pareciera medio complicado. Ahora, si uno hace una inversión en lo que es la parte del tendido eléctrico o la luminaria, puede tranquilamente, como comentábamos hace un ratito, bajar ese costo de electricidad. Sí. Y sustancialmente, a un tercio, a un cuarto, pero primero tenés que invertir. Claro, a ver, como somos los vecinos que nos venimos a quejar, que queremos bajar la expensa, y tu respuesta es, te la voy a aumentar los próximos meses para invertir, para después bajarla. Te lo entiendo, pero ¿y qué hacemos? Bueno, ahí donde el administrador tiene que conocer en qué momento se tienen que hacer las cosas. Hoy la realidad del país es muy complicada, es muy compleja. La tasa de morosidad de los edificios ha aumentado espectacularmente, pasó de un 6-7% a más del 20%. ¿En expensas? De morosidad en despensas. Entonces, si uno aumenta la expensa, también corre el riesgo de que haya menos gente que pague. Por lo tanto, recaudes menos en vez de recaudar más. ¿Qué hay que hacer a veces? Es esperar el momento para invertir. Patricia, solo quería preguntarte esto que le pasa a Juan Carlos, y que es la problemática en general, por lo menos de la administración de él. ¿Es lo que ven ustedes en la Cámara? ¿Es lo que pasa? En parte sí, pero tiene más que ver la pregunta con la responsabilidad. Es decir, bueno, si yo no cumplo con ese mantenimiento y se cae un balcón, ¿qué me pasa como administrador? Entonces, digamos, le doy la mirada desde otro lugar, pero sí tiene que ver con la parte económica, en donde uno se pregunta qué recorto, y esto no lo puedo recortar, esto tampoco, incumplo ordenanzas, voy haciendo un orden de prioridades, entonces si hay algo que es muy urgente arreglar, empiezo por ahí, pero no hay mucho para hacer. La idea de invertir para ahorrar es real. No, yo tengo una preguntita para Juan. Sí. Vos dijiste una problemática del lado del administrador, que cuesta que la gente entienda que hay que aumentar la expensa. Yo te iba a decir una problemática del lado de los consorcistas, que lo vemos por las consultas que tenemos, y tiene que ver con la poca transparencia de los administradores. Acá el consorcista, las consultas son porque no es transparente la liquidación de expensas, porque no muestran la documentación. Vos ese reclamo lo tenés. Cuando tomás un consorcio, ¿viene con esa negatividad con el administrador anterior? ¿Cómo manejas ese tema? Algunas veces lo escuchamos cuando vamos a presentarnos en algún consorcio que no administramos, que les pasó por ahí de mala experiencia, de que la liquidación no sea clara, y entonces el consorcista no entienda bien de cuál es ese gasto, o bien que no tenga los comprobantes respaldatorios a mano, o que haya solicitado esos comprobantes y alguna administración por determinados motivos no la exhibe. Nosotros la forma en la cual lo hemos resuelto ya hace varios años es digitalizando toda la documentación respaldatoria y subiéndola a la página web, que aprovecho y los invito a visitar, es consorcity.com.ar. Allí nosotros colgamos toda la documentación mensualmente, todos los comprobantes de gastos respaldatorios junto con las liquidaciones de expensas. Entonces cualquier persona que tiene dudas sobre un concepto en particular puede ir y ver esa liquidación de expensas. Por ejemplo, supongamos que hay dudas sobre el gasto de artículos de limpieza, que uno en la liquidación de expensa ve gastos de artículos de limpieza, provisión mensual, 1.000 pesos. Sí. Bueno, ¿en qué se gastaron 1.000 pesos? Cuando uno abre la factura, que la tiene digitalizada, ve si se compraron 1 o 3 bidones de lavandina, si se compraron guantes para el encargado, o en qué fue que se gastó. De esa forma resolvés a nivel transparencia. Y por otro lado, es fundamental que todos los administradores usemos el modelo Mis Expensas, que es el obligatorio del gobierno de la ciudad, que es clarísimo y donde todos podemos ver fácilmente, independientemente del edificio en el cual vivamos, los 10 rubros en los cuales se tiene que abrir la liquidación de expensas y saber de qué tipo es cada uno de los gastos. Incluso eso nos viene muy bien al final del año, para poder en el balance ver cómo es que gasta el edificio. Lo que decían al principio,
Si sabemos que el 70% del gasto es con el encargado y yo quiero bajar gastos, y te queda solo un 30% para mover si vos no querés reasignar el encargado. Pero bueno, ahí ya volvemos al tema de antes, ¿no? A ver, Dani, para Juan la pregunta. Sí. Juan, si hoy tenemos un edificio nuevo y entiendo que no es un tema menor el tema de la seguridad, ¿qué me recomendás, que también no es un gasto menor? ¿Qué me recomendás? Viste que está presencia física, están los tótem. ¿Qué me recomendarías hoy bueno, práctico y barato? Lo mejor es la combinación de la seguridad física humana 24 horas con tecnología. Eso es lo mejor en cualquier edificio, con un perímetro controlado, con accesos controlados, ya sea acceso peatonal, acceso de cocheras y cualquier otro acceso secundario que pueda tener. Por supuesto, ¿mejor incluís el gasto o esto es lo más caro y es lo mejor en cuanto a seguridad, pero esto es lo mejor en cuanto a seguridad. Está claro, con cámaras que graben y además la seguridad física. Cuando ese costo no se puede asumir, sobre todo porque el edificio es chico, y en un edificio de 1000 unidades, por ahí el costo que incide en cada departamento es menor y la gente no tiene problema en pagar 50 o 100 pesos más por mes de despensa si va a tener un vigilante en la puerta todos los días, más cámaras que graben, más las cámaras en los ascensores. Cuando el consorcio es más chiquito, la incidencia es mayor y ahí es donde hay que empezar a elegir. Por supuesto que la seguridad física es más cara que la tecnología. Dentro de la tecnología hay tecnología con control remoto. Hay un montón de elementos que se pueden incorporar. Ahora, está el tótem muy de moda últimamente. El tótem creo que todos conocen, en muchos edificios se ve. Hay varias empresas que lo proponen. Tiene sus pros y sus contras. Es mucho más barato que una persona y es mucho menos eficiente también que una persona. Entonces ahí es donde cada uno tiene que poner en la balanza hasta cuánto está dispuesto a gastar o invertir en seguridad. Igual disminuyó mucho la contratación aumentó la inseguridad, pero la contratación por una cuestión de costos disminuyó un montón. Claro, es el costo. El problema es el costo, porque cuando uno mira en el balance cuál fue el gasto, cómo fue la distribución del gasto del edificio, se va a encontrar rápidamente que si tuvo seguridad 24 horas fue el número 1, más que el encargado. Claro. Entonces, bueno, todos los cañones apuntan a reducir, cuando van a reducir costos, a seguridad. Y después a encargado. ¿Qué es lo que está pasando hoy en general, ¿no? Está bien, Dani te planteaba un edificio nuevo, tal vez con otras expectativas, gente que tal vez hoy no tiene ese problema económico, pero si entre un tiempo quieren bajar costos, arrancarán por seguridad. Sí, pero... es verdad, perdón, Juan, lo que decía él, cuando el edificio es chiquito, notás más el gasto de la seguridad o del encargado, entonces por eso... Para ese lado iba la pregunta, que la interpretaste bien. O sea, ¿cómo achicás? Porque cuando son pocas unidades tenés que abarcar todo eso que en un edificio grande no pasa. Cuando son pocas unidades, menos de 15, menos de 10, no podés tener una persona porque la expensa es carísima. Hay casos que sí que lo tienen y no tienen problema en afrontar ese costo, pero son casos muy particulares. Nos ha pasado un edificio de 6 unidades con seguridad física, pero es una decisión propia de cada consorcio. Así es nuevo y la pregunta viene o del constructor o de la inmobiliaria y... hay que apuntar, no hay ninguna duda, a tecnología. Hay alarmas, hay sistemas de videovigilancia, hay muy buenos sistemas, muy buenos sistemas, y hay cada vez mayor avance en conceptos de tecnología que hacen abaratar costos e ir aumentando la seguridad. Y Juan, hablando de tecnología, nos estaba diciendo Jonathan en programas pasados que él tiene grupos, vos tenés grupos de WhatsApp, antes con todos los propietarios y ahora solamente con los consejos, ¿no? Solamente. Bueno, ¿cómo te llevas vos con la tecnología que hoy tienen tantos canales de comunicación? Los consorcistas, y yo digo a veces que es muy buena la comunicación si se da un buen uso, pero a veces el propietario reclama por todos los canales a la vez. Le escribo un mail, lo llamé, le dejé un mensaje, pero igual le escribo el mail y de paso le mando un WhatsApp y todo el mismo reclamo. Entonces el reclamo hasta que no me arreglen el problema. Claro, entonces el reclamo lo recibís 5 veces por todos los canales distintos. ¿Cómo te organizas con eso, con la tecnología ahora que tenés tantos canales? La tecnología abiertos? Claramente es un aliado y uno tiene que aprovecharla sí o sí. Y cuanto más tecnología hay, tiene que rápidamente como empresa ir a invertir en esa tecnología. No hay dudas de ello. Ahora, todas las empresas de servicios, nosotros todos, la gran mayoría, trabajamos con algún banco, tenemos celulares, contratamos internet o cable. Y siempre el ir a reclamar por cuando el servicio no funciona bien, falla. En Argentina, digo. Con las administraciones no somos ajenos a eso, somos empresas de servicio también. Entonces, la población que viene cansada de que llamó al 0800 y no atendieron, de la empresa de gas, con la empresa de luz le pasó lo mismo, con el banco no se pudo comunicar con nadie. Con la administración tiene más chance de hablar con alguien. Entonces, ya sea que se comunique, o por teléfono, que es uno de los canales de comunicación que proponemos, o por mail, que es el otro, o a través del portal web, o en forma semanal, nosotros visitamos todos los edificios una vez por semana
personal de la administración con un día y un horario preestablecido, saben que los vamos a visitar, entonces tienen la posibilidad de contacto cara a cara. La gente busca eso, que es lo que un banco, por ejemplo, no ofrece, o una empresa de servicios normalmente no ofrece. Entonces uno tiene que abrir el abanico, darle todas las posibilidades y después centralizar esa información. Nosotros trabajamos, la mayoría de las administraciones lo hace, con un software, un sistema de gestión de incidentes, es un CRM técnicamente hablando, donde no importa por cuántos canales haya entrado esa problemática, es un único incidente. Y ese incidente después va reportando todas las novedades. Esa es la forma de que es como trabajan. ¿Tenés grupos de WhatsApp con los propietarios? Porque acá Jonathan decía que no podés. Al principio, vos tenías y ahora no, solamente con consejos. Nosotros en la administración nosotros tenemos, cada edificio tiene un referente. Ese referente se maneja con un WhatsApp con el consejo de propietarios también. Si no, sería imposible. Claro. Y además hoy el WhatsApp requiere respuesta inmediata. Hoy uno manda un WhatsApp y quiere que a los 5 minutos lo hayan respondido. Si y me muchas veces la respuesta y no me contestaste, olvídate, te hago un escándalo. El problema está cuando ese referente se vuelve o se cree volver el dueño del edificio o se cree que puede manejar al administrador y hacerle hacer lo que él quiera en la administración de todo un consorcio. Y esto pasa muy, pero muy... Claro. Se supone que representa a la mayoría, ¿no? ¿El referente del edificio o el referente del representante de la administración? No, un referente del consorcio, claro. dijo Juan Carlos, que muchas veces... Que en realidad tiene que transmitir lo que quiere la mayoría, no lo que quiere el referente. Lo que pasa es que ese referente fue elegido en una asamblea como consejo de propietarios. Entonces se supone que si uno lo votó, esa persona lo representa. Sí, después hay que controlarlo, porque es como dice Eduardo. El pueblo vota mal también. Sí, sí. Bueno, pero como nosotros nos manejamos bien, nos vamos a ir un nuevo corte en reunión de consorcio y después tenemos muchas consultas que nos van mandando a lo largo del programa para hacerle a nuestros asesores legales, a Eduardo y a Patricia, que la vamos a hacer trabajar también, y un poco al resto del panel. Así que ya venimos con más reunión de consorcio. Calden, control de plagas. Utilizamos productos sin olor para la seguridad de toda la familia. Nuestro sistema de trabajo no requiere el vaciado de alacenas. Servicio certificado por Bureau Veritas con norma ISO 9001. Calden, control de plagas. Tercer bloque de reunión de consorcio y bueno, recién en el corte Gabriela dice, bueno, una nueva generación de administradores, y es cierto, hemos representado acá en Jonathan paradigma en las administraciones. Y en Juan Carlos una nueva generación de administradores, y no me animo a preguntarle a Patricia, entonces, ¿qué es mejor? ¿Si esta nueva camada de administradores o los que teníamos antes? Hace poquito hicimos una nota sobre la generación de administradores millennials. Claro. Que van a tener que convivir, a lo mejor en un edificio, con gente de diferente edad, con diferentes capacidades para utilizar la tecnología. Y nos pareció muy interesante porque se vienen edificios diferentes, a lo mejor más pequeños, con una persona que va a trabajar todo el día y no va a estar, donde el encargado no va a ser un referente de gran importancia. Pero hoy se me ocurre, Patricia, perdón que te interrumpa, pero hablabas esto y pensaba en mis hijos o cómo se manejan los chicos hoy. Con el teléfono te graban los problemas que tienen, ya no, ni siquiera hace falta ir. Te grabo un video, te muestro la mancha de humedad o te muestro lo que no funciona y te lo mando y no importa si estoy, si no estoy, si lo ves inmediato, digo, me lo resolvés así, te mando el videíto de lo que me está pasando, te lo cuento y es otra manera de comunicarnos. Es así como nos consultan, por ejemplo. Un tema de filtraciones, vienen con el celular o la tablet, te muestran la foto, mirá, acá apareció la mancha de humedad. ¿Qué hago? ¿Por dónde sigo? Y bueno, y ahí comienza todo el camino jurídico, ¿no? De reclamo. Incluso los sistemas de gestión que se están usando actualmente para llevar adelante la gestión de incidentes de un edificio, nosotros el que utilizamos, que se puede manejar con el celular, lógicamente, le permite al propietario directamente loguearse y una vez que se loguea, le saca la foto a la humedad, la sube y genera el incidente desde su propio celular. Directamente no tienen ni que llamar a la administración, le genera un incidente
en la oficina lo recibimos y ya se da gestión para poder resolverlo. Ahora, mirá cómo la nueva generación también tiene el papelito y la virome que saca del bolsillo para tener un machete, porque es así, claro. Sí, el viejo administrador te diría, ¿viste? Así hacíamos nosotros cuando íbamos a las asambleas, teníamos anotado. Se llama transición. Claro, exactamente. Y como decías al principio del programa, en el resto del mundo, que vos estuviste trabajando en otros lados, ¿cómo es este tema de los reclamos? O esto de la inversión, ¿no? Sí, que vos es un decís tema que acá muy cuesta interesante tanto. ese para analizar. No sé si les interesa que pero ¿cómo no? les cuente. El modelo por ahí más lejano y donde uno tiene que mirar, pero que es una cultura completamente diferente, es el modelo japonés. Por supuesto, en una sociedad milenaria, con otra perspectiva de todo a nivel calidad de vida. Y en Japón, que es o en Oriente en general, que han invertido mucho en lo que es tecnología principalmente, se ha llegado al extremo de que han reemplazado, están en un proceso de reemplazar la función del encargado, del portero del edificio, por tecnología o directamente robots. Robots que abren la puerta, robots que te dan la bienvenida en edificios no solo de viviendas, sino también de oficinas que te preguntan a dónde vas, qué necesitas hacer, te indican por qué ascensor ir o por dónde llegar al destino final. Y eso, como hablamos en el bloque anterior, hace en definitiva que el edificio tenga un costo operativo menor y por ende termine pagando menos expensas. Acá en lugar de robot tenemos robos. Bueno, sí, tal cual. Después, sin ir tan lejos, no solo en lo que es a nivel distancia, modelos como en España o en Italia, o mismo los property managers de Estados Unidos, ¿cómo se organizan a diferencia de acá en Argentina? Son empresas más grandes, son empresas que incluso administran edificios no solo de viviendas en varios estados, son parecidas como si fuesen fondos comunes de inversión o mini bancos, que en realidad, ¿cuál es la diferencia y por qué funciona mejor y es más eficiente? Porque en una mano tiene lo que es la legislación, la ley, las ordenanzas que tienen que cumplir, y no hay discusión, ni un consejero, ni una asamblea se debate si hay que cumplir la ley, como sí pasa muchas veces acá. Claro. Y por el otro lado, tienen esa instrucción de asamblea, que suelen ser asambleas ordinarias únicamente, donde se priorizan cosas como las que hablábamos recién, en qué se va a invertir, dónde se le va a dar prioridad, qué se va a hacer antes y qué se va a hacer después, y después esa administradora avanza y no hay tanta interferencia en la gestión. Y después más cercano a lo que es el... Una cosita, un punto por favor. para Patricia, porque fíjate lo que nos cuenta Juan Carlos, que supongo que vos sos intransigente en eso. Acá se discute si tenemos que hacer algo o no para cumplir la ley, o ver cómo le pasamos por el costado a la ley. Y a veces hasta sin saberlo, porque por ejemplo se discute si se va a cumplir o no con determinada ordenanza o ley de la ciudad obligatoria. Y ahí ya estamos infringiendo. Es un problema. Si decidimos que no, mira, no lo vamos a hacer. O en las contrataciones también, no da igual de qué manera contratamos a un trabajador. Es decir, no es lo mismo un trabajador en relación de dependencia que un monotributista que una agencia. Entonces, a veces creemos estar cumpliendo con la ley cuando no lo estamos haciendo. Claro. Y después las consecuencias son más graves. El problema está en que la ley ahora, con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, o la sanción de este código, pone en cabeza de los administradores la obligación de cumplir con las leyes, con las normas, con las ordenanzas. Entonces, se hace más grave el problema cuando el consorcio le dice no hagamos, por ejemplo, la ley 257. La ley 257 es una ley de la Ciudad de Buenos Aires de balcones y fachadas, sí, se conoce con ese nombre. Entonces, ¿qué hace el administrador? Obedece no cumplir y se arriesga a que a él lo sancionen también. Entonces, ¿y en ese caso qué hace, Eduardo? Yo le recomiendo siempre andate. Claro, porque si el consorcio no quiere poner ese dinero, pero si no lo pone, obliga a que yo no cumpla con la ley, estamos en un problema. El consorcio es el que no quiere cumplir con la ley y hace que el administrador no cumpla con la ley porque él debe cumplir con lo que la ley le dice. Claro, los administradores no podemos incumplir, el consorcio tampoco puede incumplir, y yo creo que es función del administrador enseñar, educar al propietario cuando va a la asamblea y hacerle entender por qué es importante. Parece ridículo hacerle entender a alguien por qué tiene que cumplir una ley, pero es moneda corriente, principalmente la ley 257, porque es cara, porque hay que hacer mucha obra en balcones normalmente, y la gente dice, bueno, esperemos a ver, ¿y qué nos van a hacer? ¿Nos van a poner una multa? Y bueno, ahí es donde uno tiene que analizar si realmente le conviene administrar ese edificio o si no es el administrador que ese edificio necesita. Y te interrumpí antes que estabas contando, de experiencias en el mundo, si querés. No, más cercano a lo que es la realidad nuestra, con sociedades parecidas, países latinoamericanos.
Hay mucho para aprender, por ejemplo, de países como México o Brasil, que han invertido y se han hecho pioneros en lo que es cambio de luminarias, bajando costos, haciendo inversión en la parte eléctrica. O, por ejemplo, en Centroamérica, observamos que también hay países pioneros en lo que es la construcción sustentable. Ahí vos fíjate que desde antes de hacer el edificio ya se está pensando en abaratar costos. Pero no costos de la empresa constructora, claro, sino costos del mantenimiento que va a tener aquel propietario que lo compre. Entonces, es también una cuestión cultural de cómo uno, como sociedad, construye y qué es lo que uno va a comprar. Porque también pasa, y uno escucha mucho cuando uno está buscando en las inmobiliarias lo de inversión. En pozo siempre, pero claro, nunca nos cuenta. No, está bien lo que está diciendo Juan, porque hoy, por el tema de expensas que antes no pasaba, se te caen las operaciones. La gente compra, claro, o deja de comprar por el tema de, bueno, de lo que va a salir varias veces, de lo que va a salir a las expensas. Entonces, no es un tema menor lo que está diciendo Juan, sí, correcto. Sí, sí. Costa Rica es pionero en esto, en Latinoamérica. Y acá vemos, por ejemplo, en ciudades de la Patagonia, o principalmente en Ushuaia, que la construcción sustentable, el steel frame principalmente, ¿no? Que no es la estructura tradicional de hormigón y ladrillos, es infinitamente más eficiente desde el punto de vista acústico como a nivel térmico, de temperatura. Claro. Entonces, claro, si vos construís muros con materiales que hacen que sean mucho más térmicos, sobre todo cuando hace frío, y vas a ahorrar calefacción. Claro. Ahora, ¿a quién le importa? Y es el mismo consumidor el que tiene que ir a ver cuando compra un departamento o exigirle al constructor, yo quiero un departamento que tenga ventanas de doble vidrio laminado. Que siempre, yo voy a entrar en un pozo y quiero pagar más barato, no quiero pagar más caro. Y me decís, no, lo que pasa es que después lo vas a vender mejor porque la pared, qué sé yo, ahora quiero poner menos. Lo que pasa es que todo esto que dice Juan está bien, pero quizás los estados acompañan. Acá no hay políticas que, por ejemplo, Jonathan siempre dice que está esperando que se apruebe la ley, ¿no?, para que el consorcio para la energía fotovoltaica, claro, el consorcio pueda distribuir energía. Y no pasa nada. No, acá siempre decimos lo mismo y es un tema de base. No nos podemos comparar tampoco, me parece, con ningún país, porque Argentina es como único y especial. Acá cada tantos años es un movimiento cíclico económico, que tenés inflación y no tenés inflación, que no podés bajar la inflación, que las expensas suben. Si vos te vas a países serios, donde hay países que... En Inglaterra las expensas se pagan anuales. Anuales se pagan las expensas. O sea, no existe. Por año vos pagás y la diferencia que hicieron de obras y demás la pagás al otro año. Claro. O sea, claro. Hay situaciones que bueno, no se pueden comparar. Argentina es muy especial. Hay que estar preparado como administración o como la gente que trabaja para los consorcios. En las problemáticas que tiene Argentina. Claro. En que siempre, como decimos nosotros, y que se quedó la frase, que siempre ponemos los políticos y todos nos ponen aspirinas y aspirinas para que nos termine doliendo la cabeza. Y una de las problemáticas que ahora tiene Argentina, y te invierto, cuando recién te decía, contanos cómo es en el mundo, nos está pasando, y lo hemos tocado también en el programa, la cantidad de extranjeros que están viniendo aquí a la Argentina a comprar o alquilar, y es un problema nuevo también para las administraciones, para los consorcios, el tema, bueno, para los extranjeros básicamente, conseguir avales para poder alquilar. Nos contaban lo difícil que se les hace vivir aquí en la Argentina, conseguir una propiedad. Digo, ¿eso lo ven también ustedes? Nosotros lo que estamos viendo es mayor cantidad de inquilinos extranjeros, pero no tanto en la compra-venta. Por ahí en las inmobiliarias lo pueden estar viendo más. Sí, hoy lo que está pasando, que trajimos un invitado, un venezolano, un chico, la verdad que muy macanudo. Está pasando más que nada con el tema de alquileres. Mucho venezolano y colombiano. Lo difícil de conseguir un garante porque no conocen a nadie. Como vos decías, Dami, lo hemos tocado el tema acá porque, claro, vos lo que le pedís es un poco de garantía, ver que te cuide el departamento, que te vaya a pagar, entonces se les complica, pero la verdad que yo las experiencias que tuve con tanto colombianos como venezolanos hasta ahora fueron todas buenas. Gente, la verdad, que de laburo, cuida el departamento, son pagadores, los propietarios están contentos. Eduardo, quedan un par de minutitos antes de irnos al último corte. Nos metemos en las preguntas, en las consultas legales, ¿les parece? Y Patricia también nos puedes ayudar. Hay muchas consultas legales, ¿no? Hay muchas consultas legales. A ver, Cintia Trejo de Parque Chacabuco dice: soy propietario y en mi edificio ni el administrador ni el consejo de administración nos atiende. No pude ir a la asamblea y decidieron remodelar el hall de entrada y eligieron el proveedor y materiales. Yo no estoy de acuerdo con algunos de los ítems que eligieron, pero me dijeron que a los ausentes igual nos tienen que consultar. ¿Cuál es la ley y qué dice al respecto? A los ausentes lo tienen que consultar siempre y cuando
haya habido en la asamblea menos del 51% de las unidades funcionales del edificio y de los puntos porcentuales. O cuando no hay la mayoría que el reglamento exige para votar determinada cuestión. Pero si estaba el 51% y el reglamento no pedía un porcentual de votación específico para ese tema en particular, si estaba el 51% y se votó, está perfectamente votado y ahí no se debe consultar. Si no está el 51%, se debe consultar a los ausentes para que voten o no voten. Si no votan, quiere decir que están a favor de lo que la Asamblea propone. Perfecto. Nos queda un minutito y medio. Surge voy a ver del Código si Civil eso, porque Sí. pregunta qué ley, ¿no? Claro. Surge del Artículo Código Civil. 2060. Ahí está. Nosotros nos vamos al último corte volando y ya venimos con más reunión de consorcio. Administración de Consorcios Consortium. Contrataciones transparentes. Avenida Cabildo 3644, local 22, 5263-8659. Administración Consortium. Viví tranquilo en tu edificio. Del resto nos encargamos nosotros. Último bloque de reunión de consorcio. Y antes de seguir con las preguntas de la gente, Patricia, tenés unas revistas que me llaman la atención. Te estoy viendo ahí con una revistita. ¿Qué es? Bueno, yo vine a contar un poco qué era Ayer y qué servicios brindamos en la institución. Hay cursos también. Exacto. Entre las actividades, además del asesoramiento legal, previsional, contable, mantenimiento de edificios, tenemos diferentes actividades de capacitación, entre las cuales están las que son obligatorias para los administradores que quieren inscribirse en el registro público por primera vez. Esos cursos empezaron el sábado pasado y comienzan los próximos el día martes a las 18 horas para aquellos que eligen estudiar un día de semana. Duran alrededor de 6 meses y, como les decía, son válidos para inscribirse en el registro. También dictamos cursos de actualización para renovación de la matrícula. Además de talleres. ¿Qué es la revista? Esta revista se las voy a mostrar. A ver, ahí la están tomando. Porque es nuestro orgullo. Es también un medio de comunicación con nuestros socios. Sale bimestralmente. Y es un resumen de lo que ocurrió durante esos 2 meses. Eso sí, los socios se van a ir enterando por correo electrónico, claro, de las novedades que luego van a tener plasmadas acá en la revista. Pero bueno. Es como el orgullo de ustedes. Es como el orgullo. Bueno, vamos a seguir con las preguntas entonces, las preguntas legales que nos han llegado hoy. Daniel de Villa Crespo dice: ¿podrían decirme qué mayoría se necesita en la Asamblea para exceptuar del pago de algunos gastos al local y qué mayoría se necesita para alquilar la medianera para una publicidad? No sé, Eduardo o Patricia. Doctor. ¿Quién gusta? Bueno, la contesto. Te repito, si querés, ¿qué mayoría se necesita en la Asamblea para exceptuar del pago de algunos gastos al local y qué mayoría se necesita para alquilar la medianera para una publicidad? Bien, yo creo que para ser muy concreto y muy conciso, creo que con los 2/3 del total del edificio que vote a favor de sacarle algunos gastos al local o a favor de no sé qué hacer con el tema de la medianera, se puede. 2/3 porque es algo que va a afectar al resto de los consorcistas, porque lo que no pague el local lo van a tener que pagar
el resto de los propietarios. Y lo mismo lo de la medianera. Si es cobrar un dinero por la medianera, lo van bueno, pero ahí se benefician. Por eso, ahí se benefician. Por eso, tranquilamente se puede hacer con los 2/3. Si eso fuera usar una cosa común para beneficio de una sola persona, cambiar una cosa común por beneficio de una sola persona, necesitas la unanimidad. Claro, pues se modifica el reglamento ahí, ¿no? Hay que modificar el reglamento. En todos los, el reglamento siempre hay que modificarlo siempre que sea necesario. Y este es un problema que tienen muchos consorcios. Toman decisiones que la dejan en asamblea simplemente y no modifican el reglamento en el registro de la propiedad inmueble. Después viene un consorcista nuevo y dice, yo compré con este reglamento y acá no está lo que ustedes me dicen que modificaron. Y tiene razón el hombre. Sí. Porque lo que no está inscripto vale para los consorcistas que estaban al momento de votarlo. No alcanza que esté en la asamblea. No para los nuevos. Claro, perfecto. ¿Sí? ¿Podrían responderme 2 consultas? Nombramos un administrador hace 3 meses. Tuvimos que hacer una asamblea extraordinaria y nos quiere cobrar 2.000 pesos por realizarla, más el tiempo de estacionamiento. ¿Eso está bien? Y las asambleas no son obligatorias. A ver, contestemos este y después vamos a la segunda. María Eva, ¿cuándo? ¿Hace 3 meses? 3 meses. No, la verdad que no. Tiene que cobrarlo. Están dentro de los honorarios ese costo. Salvo que en la asamblea, cuando lo designaron, haya dicho que va a cobrar las asambleas aparte, va a cobrar el estacionamiento. Si no está aclarado al momento de su designación, no puede cobrar gastos extras. Juan Carlos, vos no cobrás estacionamiento, ¿no? Cuando vas a una asamblea. Para nada, voy en subte o en colectivo, además, así que no tengo ese problema. Y después la segunda pregunta es, ¿con cuántos poderes se puede asistir a las asambleas? Porque en el edificio hay muchos inquilinos y pedimos que los propietarios dejen el poder, si no, no podemos decir nada. Claro. No, y también preguntaba si eran obligatorias las asambleas. Claro, si no son obligatorias, como diciendo, ¿cómo nos va a cobrar esto? La extraordinaria no es obligatoria, es cuando lo amerite, ¿no? Alguna situación, y la ordinaria sí es obligatoria. Pero bueno, cobrarlo no. Es importante esto de las extraordinarias y las ordinarias. Las ordinarias son obligatorias, pero son vitales las extraordinarias para resolver diferentes situaciones. De hecho, ¿pero se cobran aparte? Porque acá dice que les cobran 2.000 pesos. Que no sea obligatoria no quiere decir que la tiene que cobrar. Es bueno porque aparte es el vínculo, aunque la comunicación y todo es muy fluido, las extraordinarias está bueno para... Está buenísimo. Pero ¿por qué te pregunto si las cobran? Porque yo digo, a ver, de mal pensado, el administrador termina con la ordinaria y me empieza a meter un montón de extraordinarias para cobrarlas, diciéndome que es importante el funcionamiento, y digo, bueno, pará, si te pagamos por algo. ¿Sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con cobrarlas, pero he escuchado de algunos colegas que comentaron esto, y cuando uno indaga para ver por qué era, y te dicen, me piden una extraordinaria cada 15 días, o cada 20 días. Por eso digo. Entonces dicen, cuando pasé el costo para administrar el edificio, no contemplé que cada 15 días iba a tener que ir a una reunión con el consorcio, por ahí tengo que ir con auto, tengo que ir dejarlo en un estacionamiento porque es un lugar peligroso. Ahí lo que hay que hacer es directamente decir, bueno, como no lo contemplé, o lo arreglo, lo pongo en el libro de actas, que voy a cobrar X pesos por cada una de esas asambleas, o directamente, como decíamos antes, dar un paso al costado y buscar un administrador que acepte esa regla del juego. Sí, o reuniones durante el horario de trabajo, ¿no pueden hacer reuniones con los consejos? A ver, reuniones con los consejos tenemos todas las semanas y quieren que sea a las 19 horas y 20 horas en el consorcio y bueno, y no se cobran esas reuniones con el consejo. No, tampoco, pero ese es el tema del día a día y del diálogo con el consorcio. Y es verdad, si un consorcio demanda más de lo que uno puede absorber, es mejor dar un paso al costado y después seguir caminando por la calle y saludarlo, porque la verdad es que es así. Pero es frecuente esto, digo, porque si hace el reclamo María Eva, evidentemente debe pasar. No, lo que hay es recomendaciones, como por ejemplo el traspaso cuando va de una administración a otra, que también siempre decimos, yo no las cobro tampoco. Hay administradores que cobran por recomendación, si son 3.500 pesos por una planillita, hacer el traspaso, darle la documentación y toda la liquidación final al otro administrador, por ejemplo. O hay recomendaciones que dicen cada asamblea cobrarla. Sí. Yo no la... Esas son sugerencias que hacen sugerencias, eso, no, algunas entidades que agrupan a administradores de consorcio. Y tengo que decir que a mí me parece una aberración jurídica que esas recomendaciones, en varios casos, comienzan diciendo
el administrador deberá cobrar, además del honorario mensual, dice deberá cobrar. Y esto no es así. Como una imposición. No deberá cobrar. Eso es una sugerencia. Si el consorcio quiere, le va a pagar eso, si el administrador lo pide. Y si el consorcio dice sí, queremos. Si el consorcio dice no, el administrador no lo puede cobrar. Por más que tenga esa planillita, que no es más que una sugerencia de algunas entidades, es una planillita, una cosa que... pero no tiene ningún tipo de obligatoriedad jurídica. Hay muchos malos administradores que aprovechan la sana ignorancia de mucha gente y dice, señores, a partir de ahora yo voy a cobrar, si tengo que ir a una mediación para representar al consorcio, le voy a cobrar 1.500 pesos para ir a la audiencia. Y eso lo dice acá, en esta planilla. ¿Ve que dice, deberá cobrar además del honorario tal cosa? Bueno, eso es una estafa. Ese administrador es un estafador. Y hay que denunciarlo penalmente. Ahí está. Ese es el Eduardo que quiero para cerrar el programa. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Patricia. Un beso a los administradores honestos. También, que también existen. Pero por supuesto, claro que lo saben. Por supuesto que sí. Claro que y nosotros nos vemos con nuestros televidentes honestos, que son todos los que nos miran cada semana, la semana que viene, con más Reunión de Consorcio.